La educación emocional es de los últimos años, no hace tanto que se habla de esto, y tiene que ver con una cosa que descubrió Goleman, que es que los seres humanos somos primero emoción y después recién pensamiento, y que la emoción tiene que ver con nuestro cuerpo. La educación emocional tiene que ver con esa manera en que nosotros percibimos lo que nos pasa adentro, nuestras emociones, tienen que ver con esos comportamientos o esas sensaciones corporales que en uno emergen, ¿no? De repente uno está en una escena y ve algo que impacta en el cuerpo y de repente le genera alegría, ¿no? Y son sensaciones que aparecen en nuestro cuerpo. Y la educación emocional lo que nos ayuda es poder hacer contacto con eso que genera en mi cuerpo una emoción. Como sabemos, hay diferentes emociones, tienen diferente impacto en nosotros, y al poder tener una educación emocional podemos ser conscientes, o sea, autoconocernos de qué nos está pasando en este momento. La educación emocional es el mejoramiento de las habilidades para sentirnos mejor. Vivimos atravesados por la emocionalidad. Y también en ese propósito del mejoramiento de esas habilidades, necesitamos encontrar un propósito de vida. El niño que desde pequeño empieza a trabajar sus emociones, empieza a reconocer sus fortalezas, sus debilidades, empieza a conocerse a sí mismo y con todas esas herramientas se acerca a la adolescencia, donde tiene que poner en función todo lo que aprende. Si un chico llega a la adolescencia con baja autoestima, se le complica a él y aparece, por eso es una cuestión de prevención. Tener una autoestima sana es poder ser consciente de mis dones, de mis talentos, de mis limitaciones, de que a veces no puedo. Y cuando soy consciente de eso, soy más responsable de mis acciones y de mis pensamientos. Hay veces que hay algunas emociones que se encuentran vedadas porque por ahí no estuvieron permitidas en nuestro momento del desarrollo. Sí, por ahí hay sistemas familiares en donde no se tiene miedo, ¿no? Y entonces inconscientemente se genera una creencia en donde en vez de sentir miedo, ¿sí?, sentimos enojo. Entonces cada vez que se gatilla en mí un miedo, lo tapo y actúo a través de la ira. Entonces de esta manera, cuando uno tiene una educación emocional y aprende las diferentes características de las emociones, uno puede ir diferenciando y al poder diferenciar lo puede verbalizar. Y de esa manera puede sacar hacia afuera aquello que se produce adentro de nuestro cuerpo. Pero es importante que podamos diferenciar entre emoción y acción, ¿sí? Una emoción es siempre válida, pero no justifica que yo pueda hacer con eso cualquier cosa. Entonces, ¿qué hago con estas emociones que siento? Y ahí empezamos a hablar de gestión emocional. Y es esta capacidad de poder regular nuestras emociones de manera apropiada. Y esto implica tener conciencia de nuestra emoción, de nuestro pensamiento y de nuestra acción. Nosotros somos capaces de regular las emociones. Y una correcta regulación de emociones nos da un manejo del estrés, de la ansiedad y nos hace más efectivos en el desenvolvimiento de nuestra vida. Cuando uno empieza a practicar el contacto con la emoción, la puede verbalizar y así la puede gestionar y no tiene que entrar a algo que lo suplante, ¿sí? No tiene que entrar algo que nos anestesie para que eso no pueda hacer sentido. Que no haya culpa en el sentir, porque un mandato con el que nos encontramos muchas veces en la clínica de las adicciones, el mandato de no sientas, el patrón de la cancelación de la emoción y del sentimiento. Tanto en tratamientos de rehabilitación de adicciones como en tratamientos clínicos, volver a desandar ese camino es un trabajo muy difícil, posible, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque el mandato es una orden psicológica. El mandato es ley, ¿sí? Es ley paterna, ley del pater o ley de la mater. Pero esta prohibición de no sentir se convierte en una creencia. Por lo tanto, la deconstrucción de la gestión emocional, de la educación para la salud emocional, es romper con esos mandatos,
Romper con el mandato de no sentir para poder incorporar el permiso a ser. Y cuando uno es, se puede permitir sentir.